Antes de todo, quiero agradecer al Museo del Prado, ante todo a los organizadores de estas jornadas. Yo voy a hablar en mi castellano, que no es el castellano que conocen ustedes. Por eso también que quiero agradecer a Juan Pimentel, que ha sacado los errores más flagrantes de mi texto español. Los errores que quedan son los míos. Hoy día por la mañana el doctor Papi ha lanzado el desafío diciendo que le sorprende que no han sido tantos estudios iconográficos de las obras de Rivera. Yo, como iconógrafo más o menos, voy a hablar sobre un plato, un hueco y un instrumento óptico. La iconografía de estas tres cosas. Pero primero, antes de hacerlo, quiero decir algo más sobre las estructuras formales de estos 5 cuadros que son los cinco sentidos. Ya han pasado 45 años desde la publicación fundamental del primer esquema cronológico de las actividades italianas de José Rivera por Roberto Longhi, centrado en su identificación del artista del gusto, ahora en Hartford, con el pintor español en base de una foto. Aunque Longhi pudo identificar correctamente la obra como perteneciente a una serie de los 5 sentidos, a que se remitió el médico de Siena Giulio Mancini alrededor del año 1620, Mancini se refiere a 5 medias figuras para los 5 sentidos muy bellas. Los otros sentidos se descubrieron paulatinamente, como señaló por la mañana Javier Putus, el tacto en 68, la vista en 72, el olfato en 85, y aunque no todos están convencidos, el oído en 2005. Ya lo hemos visto. Este es el oído discutido. Las dimensiones de los 5 cuadros fluctúan entre 113 y 116 por 87, 89 centímetros. En su monografía reciente, el doctor Papi los fecha en los años 1615-16, al fin del periodo romano del pintor. Sí podemos identificarlos con los 5 quadri dei 5 sentimenti che aparecen en el inventario de Giovan Francesco Cusida, fechado el 8 de marzo del año 1624. Hay que concluir que entraron en la colección del padre de Francesco, el Pietro Cusida, antes de su muerte en 1622. El zaragozano Pietro Cusida, Pedro Cosida, era el representante comercial del rey español en Roma. Poseía igualmente unos cuadros de los apóstolos de Rivera. Tal vez era el dueño de la resurrección de Lázaro, aquí en el Prado, del mismo inventario, y no podemos excluir que haya encargado algunos de esos cuadros. Aunque Javier Putus ha puesto correctamente el énfasis en, cito, la cuestión clave de los clientes de Rivera y de sus expectativas de sus cuadros, en este momento no sabemos suficiente de los gustos de Cusida para saber si apreció o incluso estimuló el carácter fuertemente innovador de los 5 sentidos riveranos. Nos dirigimos, por tanto, a una consideración de los cuadros mismos. Sin embargo, una aproximación literaria y evocadora no será suficiente si queremos entender el contexto físico y social en que los 5 sentidos fueron creados en la Roma de los años 1610, la segunda década. Como ha dicho Lubomir Konechny, parece evidente que el primer ciclo de los 5 sentidos es heredero del ambiente romano intelectual, no solo por la inspiración, sino también por los tratos específicos. Empezaremos entonces con una descripción de los elementos formales de los 5 cuadros antes de entrar más detalladamente en el tema de su relación a la ciudad en que fueron concebidos.
aún una comparación superficial con, por ejemplo, los cuadros de los 5 sentidos que pintó Juan Bruegel el Viejo en 1617-18 para el Gran Duque Alberto y Isabela, revela la unicidad de la serie de Rivera. Mientras que los cuadros del flamenco están llenos, o mejor dicho, abarrotados, como se ve acá, por figuras y objetos de todo tipo, cada uno de los 5 sentidos de Rivera presenta una figura humana masculina de medio cuerpo, en primer término, y que ocupa casi todo el campo pictórico. El fondo es oscuro y generalmente indistinto. El doctor Spinoza habla de espacios angostos e insondables, salvo que en 4 casos una sombra diagonal cae desde la parte superior a la izquierda. Es posible que fuera igualmente el caso para el oído. Sin embargo, esta obra se encuentra en condiciones peores y parece que el fondo haya sufrido en el transcurso del tiempo. Cada una de estas figuras aisladas está sentada o de pie ante una mesa rústica de madera sin mantel. Las ataduras de las patas de la mesa, claramente indicadas, no permiten ninguna duda con respecto a su naturaleza. Spinoza caracteriza a los sujetos de los 5 sentidos así, cito de la edición castellana de su catálogo razonado. En estos casos se trataban también de retratos de la realidad, de personajes anónimos encontrados entre la plebe miserable e informe, la muchedumbre indistinta y vociferante que vivía en la ciudad o en los suburbios, entre la que había quien difícilmente conseguía arreglárselas, inventándose 1000 trabajos u ocupaciones ocasionales, y quien, en cambio, se pasaba el día sin hacer nada por impotencia o indolencia, buscando un mendrujo de pan y un vaso de vino entre tascas malolientes y casas de mala fama. Estas son las palabras del doctor Spinoza. Consideraremos hasta qué punto esta visión social pasoliniana puede corresponderse con el contenido de los 5 cuadros. El oído se ajusta a la iconografía tradicional de un joven en traje de corte que toca el laúd. Aunque la curva de su labio superior, mostrando la encía, puede ser inusual, no tiene nada del poco apropiado. Él no es ningún músico ambulante. Por delante tiene una partitura estropeada y desgastada por el uso. Pero el público que evoca Spinoza cuando escribe que probablemente canta para, y cito, un grupo de amigos que se reúnen en la taberna, es un producto de la imaginación del escritor. No vemos ni amigos ni taberna. Y cuando se impone la comparación con el joven tañendo el laúd del Médecin en el Hermitage, sobresale el contraste entre la abundancia de atributos en ese cuadro y la economía del cuadro de Rivera. En algunos círculos, por ejemplo en los países protestantes del siglo XVI, se había intentado establecer una jerarquía de los 5 sentidos en la que el oído y el tacto ocupaban los primeros puestos. Tal vez esto explique por qué la figura en el tacto de la serie riverana es un hombre bien cuidado de mediana edad. La barba negra solo tiene algunos mechones grises aquí y allá, vestido en tocado de artista y una larga saya de paño grueso. Sostiene un antiguo busto en su mano izquierda y palpa la superficie de la escultura con los dedos de su mano derecha. Sobre la mesa que está de frente se encuentra el retrato sin marco de un joven. El artista vuelve la espalda a la mesa. Es un hombre ciego. Tal vez el retrato, que él no puede percibir, recuerda los días más afortunados cuando aún tenía vista. Sin embargo, el cuadro celebra al mismo tiempo
la sensibilidad táctil extremadamente afinada que poseen los ciegos. Aunque podemos identificar el busto en la versión riverana posterior del mismo sujeto en el Prado y en el martirio de San Bartolomeo en el Palazzo Pitti, que vemos aquí a la derecha, aunque sí podemos identificarlo con el famoso Apollo de Belvedere, el peinado del busto en el tacto de Pasadena, de Rivera, no permite tal identificación. El Apollo de Belvedere tiene un tocado muy particular con un tipo de dos partes, una parte más por encima, que aquí no se ve. Entonces, este no es el Apollo de Belvedere, es un tester antiguo que en este momento es difícil de identificar, sobre todo por la presencia de la mano del artista. Ya formando parte de una serie de los 5 sentidos, parece que el tacto ha sido también influenciado por otro tema, la rivalidad entre la pintura y la escultura. Como veremos más adelante, una característica de la serie en su totalidad, de los 5 cuadros, es una cierta porosidad hacia elementos extrínsecos a las representaciones convencionales de los 5 sentidos. Estoy utilizando esta palabra poroso, la porosidad, para indicar que estos no son esquemas muy estrictos, que aunque se trate de los 5 sentidos, este deja un espacio para dejar entrar temas relacionados con otro tipo de iconografía. Estos cuadros riveranos en que sí ve el Apollo Belvedere del periodo más tarde. El personaje que se representa en el cuadro de la Víster es una persona bien vestida. El término ropas andrajosas, aplicado por Spinoza, es algo exagerado. En cambio, el elegante sombrero con 2 plumas, que en la muestra se puede ver que hay 2 plumas, una pluma blanca y una pluma más oscura a la derecha. Este sombrero tipo cazador sugiere que junto con la ropa de esta persona y su tez sugieren una vida pasada al aire libre. En su mano izquierda sostiene el tubo de un catalejo. Al lado del sombrero percibimos de izquierda a derecha un espejo encuadrado, las gafas llamadas Quevedo y un estuche de gafas a derecha de las gafas. Me parece que sea un estuche. Los anteojos se encontrarán de nuevo en el retrato, nada retórico, de un caballero del Orden de Santiago, hoy en día en Dallas. La pared a su izquierda, a la izquierda de esta persona, está interrumpida por una ventana que ofrece la vista de un paisaje y del cielo. El protagonista, gordo del gusto, por otro lado, lleva una camisa estropeada a la que falta un botón. A ver, por acá. Y que seguramente ha vivido mejores momentos. Sus facciones son irregulares y toscas. Con la mano izquierda agarra el cuello de una frasca de cristal con un vino tinto en su interior. Con la mano derecha el pie de una copa de vino. Sobre la mesa vemos también de izquierda a derecha un cucurucho de aceite negra, un plato decorado y rebosante. Voy a volver al contenido del plato después. Un trozo de pan casero y un salero. La figura decididamente peor vestida de todos es el personaje que está representado en el olfato.
Spinoza lo caracteriza así: un viejo mendigo, ropas andrajosas, remendadas de mala manera, pelirrojo y piel arrugada, sombrero rocho claro sobre la frente, ojos enrojecidos y humedecidos por el olor acre de una gran cebolla. En las manos sostiene una cebolla que ha sido partida por la mitad y abierta. La mesa por delante contiene otra cebolla no abierta, una cabeza de ajos y un ramillete con las hojas y flores de un limonero o naranjero. Claro que no todos los olores son fétidos. Hemos entonces detectado la existencia de una jerarquía de los 5 sentidos que correspondería aproximadamente, en orden decreciente, al grado de estar bien o mal vestidos por parte de los distintos protagonistas de los 5 sentidos de Rivera. A pesar de esta diferenciación interna, sin embargo, los 5 cuadros tienen una estructura formal en común. El aislamiento del protagonista en el centro de cada uno de los 5 cuadros acentúa su rol de agente. La partitura en la mesa del músico cortesano no tiene ningún valor en sí hasta el momento en que agarra su instrumento y empieza a pulsar las cuerdas. Los instrumentos ópticos en la vista no sirven para nada hasta que el protagonista los recoge y los pone en uso, lo que aparentemente está al punto de hacer con el catalejo. Más patéticamente, el retrato que queda ni tocado ni visto sobre la mesa del artista ciego no pertenece, sin embargo, a su mundo sensorial, aunque su tacto le permite leer la fisionomía del busto palpándolo. El olor penetrante de la cebolla no se escapa hasta el momento en que el protagonista la corta y la toca con el pulgar. Y los sabores del plato del gusto quedarán sin relevancia excepto para el personaje que está por levantar la copa hasta sus labios. De esta manera, las figuras adquieren una agencia y una vitalidad nuevas al género. Esta urgencia y esta vitalidad se enfatizan aún más por intermedio de las referencias al medio ambiente local. La proximidad de los cuadros a su entorno urbano y su porosidad a ese medio ambiente las vamos a explorar a través de 3 ejemplos. Número 1, el plato sortido. ¿En qué consiste el plato que come el protagonista del gusto? En las primeras décadas del siglo XVII, el modelo de un campesino que come un plato rústico fue el comedor de alubias Mangiafagiolini de Annibale Carracci, hoy en el Palazzo Colonna, pero no se sabe si Rivera tuvo conocimiento de este cuadro o no. De todos modos, sea lo que come el protagonista del cuadro de Rivera, no son alubias, aunque probablemente sea algo similar o análogo del mismo registro socioeconómico. Según Papi, pueden ser un plato de pasta vermicelli. Y en el catálogo reciente del Museo del Prado, José Milicua sugiere sepia cortada en tiras. En su texto, Spinoza, por su parte, se refiere a un plato de verdura. Sin embargo, en el registro de la edición española de su Rivera, la obra completa, el estudioso agrega la sugerencia del marqués Mario Carignani de Novoli de que se tratara de una comida a base de intestinos cortados y cocidos de vaca o de cabrito, muy popular en Nápoles a principios del siglo XVII y todavía en el siglo pasado, especialmente entre las clases sociales más humildes y menos pudientes. De hecho, no es difícil identificar la comida con la tripa, el plato pobre de los pobres. Tradicionalmente se acompañaba por el vino, como en nuestro cuadro. Efectivamente, cuando la Unión Europea aprobó una ley que prohibía la venta de bebidas alcohólicas por los vendedores ambulantes en el año 2009,
La indignación pública y varias protestas en Italia llevaron a los alcaldes a dictar ordenanzas municipales que permitieran perpetuar la tradición de la tripa, acompañada por el vino. La tripa en el cuadro El Gusto parece que ha sido condimentado con el queso rallado, probablemente el pecorino que ya se daba a los legionarios en Roma antigua. La tripa se consumía en varias ciudades italianas. Su uso no fue limitado a Nápoles. En el caso nuestro, la presencia del plato está también perfectamente en consonancia con una identificación como trippo alla romana, lo que confirmaría la influencia de su entorno romano en los cuadros riveranos de este periodo. En otras palabras, no estoy diciendo que tendría que ser la trippa alla romana, pero una identificación con un plato romano sería consonante con este periodo de producción romana de los cuadros rivera. Pasamos al caso número 2, la ventana en el tejado. Cuando Rivera alquiló un estudio en Via Leoncini, el 5 de junio del año 12, el contrato incluía la frase: si quisiera abrir una ventana en el tejado por comodidad para pintar, debe hacerlo por su propia cuenta y cuando se vaya lo debe restituir al estado pristino. Esta es la Via Leoncini hoy en día. Como señala Papi, esta frase indica que el artista ya desempeñara una actividad autónoma en Roma, en que tenía su propio estudio ahí en el año 1612. Elementos que apoyan una llegada de Rivera a la capital algunos años antes del 1612, que es el año del primer documento fechado sobre la actividad del pintor. Tal vez, como ha sugerido el mismo Papi, en una fecha tan temprana como el año 1605. La hipótesis le dejaría al pintor español tiempo suficiente para asegurarse una cierta fama, para reclamar la atención de Mario Farnese, que estuvo en Roma en 1609, y así para conseguir el contrato para pintar 2 retablos en la ciudad farnesina de Parma en el año 1611. Sin embargo, la cuestión cronológica la dejaremos de lado por el momento para concentrarnos en el detalle de la ventana. Hubo un precedente significativo para esta práctica. El apartamento de Caravaggio en el vicolo de Santi Cecilia e Biagio, desde el siglo XIX, llamado el vicolo del Divino Amore, muy cerca de la Via Leoncini, que trabajaba Rivera. Aquí vemos ¿dónde está? Sí. Donde estaba Caravaggio y aquí donde estaba a la derecha donde estaba Rivera, a la izquierda donde estaba Caravaggio, estaban vecinos. Aquí se ve también cuánto son estrechas las calles en esta parte de Roma, que tiene obviamente una influencia sobre el pasaje de la luz entre estos apartamentos. Cuando el Merisi alquiló su apartamento a la viuda Prudencia Bruni, ella estipuló que, visto que quería abrir la mitad de la habitación, se encargaría de devolverla a su estado anterior al terminar el periodo de arriendo. Como ha establecido Alessandro Zuccari, se trata probablemente de sacar una parte de la tabla entre el segundo y el tercer piso. Este son el segundo y el tercer piso, para crear más espacio para los cuadros de dimensiones considerables que el Merisi pintaba en los 14 meses en que vivía en este edificio. Por ejemplo, el cuadro de la muerte de la Virgen
fechado entre mayo 1605 y mayo 1606, mide 369 por 245 centímetros. Sin embargo, aunque el motivo principal de Caravaggio fuese ampliar el espacio del estudio, establecer un contacto directo entre los dos pisos significaba también la posibilidad de utilizar otra fuente de luz más alta, es decir, la ventana del ático. Esa ventana que se ve ahí. Así se puede combinar la luz que entra por ahí con la luz que entra por acá, aunque sea escasa. Así el artista podría disponer de un haz de luz que caía desde arriba en una línea diagonal, como se puede apreciar en ese mismo cuadro Muerte de la Virgen. Sabemos cómo terminó el negocio cuando Caravaggio tuvo que huir a Génova a finales de mayo de 1606, dejando el estudio en su estado modificado y 6 meses de arriendo no pagados. La Bruni confiscó sus cosas como indemnización, lo que nos ha proporcionado un rico elenco de los bienes materiales del artista en aquel entonces. Dado que, según Mancini, Rivera huyó una década después, dejando una deuda, podemos excluir la posibilidad de que el artista español hubiera restituido la habitación a su estado original. Hay una diferencia entre las situaciones de los dos pintores. Mientras que Caravaggio quitó una parte del techo de su habitación, es decir, la tabla del suelo del tercer piso, la intervención de Rivera fue más osada porque tuvo lugar en el tejado. Sin embargo, en ambos casos la intervención facilitaba la iluminación por una luz que llegaba diagonalmente desde arriba. Tanto durante el período romano de Rivera como algunas veces en lo sucesivo, se acudía a una fuente de iluminación elevada, generalmente proveniente de la izquierda, que dejaba pasar un haz diagonal de luz. Tal vez seguía la misma práctica en su estudio en la ciudad partenopea, pero es también posible que sea un recuerdo de las condiciones físicas de su estadía romana. Ahora pasamos al caso número 3, el catalejo. Tenemos que detenernos más prolijamente, pero no demasiado, en nuestro texto ejemplo, pero contiene indicaciones preciosas sobre los círculos en que se movía Rivera durante sus años en Roma. Resalta la presencia de un catalejo en el cuadro La Vista. Tosi lo ha llamado la primera representación de un catalejo, aunque en su lema de catálogo matiza esta frase con la expresión la primera representación pintada de un catalejo. Sin embargo, la primera representación del instrumento que conocemos, que conozco yo por lo menos, es el esbozo rudimentario para mostrar el funcionamiento de un catalejo que se encuentra en una carta de Giambattista della Porta a Federico Cesi, fechado el 18 de agosto de 1609. La primera representación pintada de un catalejo que conocemos se encuentra en el paisaje con vista del castillo de Marimont, de Bruegel el Viejo, que se puede fechar alrededor del año 1611, en que se aprecia la figura del archiduque Alberto, gobernador de Flandes, mientras observa un pájaro por el tubo de un catalejo. El archiduque había comprado 2 de estos instrumentos por la suma de 390 florines en mayo de 1609, un mes después de la firma del Tratado de Paz entre España y la República Holandesa. Lo que sí se puede afirmar, en cambio, es que La Vista de Rivera es la primera representación pintada que conocemos de un catalejo galileano,
Como han señalado varios autores, el instrumento representado en el cuadro de Rivera es la reproducción exacta del catalejo realizado por la Universidad de Padua por encargo de Galileo Galilei, que lo había diseñado en el año 1609 y enviado como regalo al pontífice a Roma a comienzos del segundo decenio del siglo. Además, sabemos que Galileo estuvo en Roma en 1611 y en los años 15 y 16, y que regaló varios catalejos a figuras públicas, como el cardenal Francisco María del Monte, protector y coleccionista de Caravaggio, que posee también una Maddalena de Rivera. Tosi acentúa la relación con Galileo cuando describe el cuadro como un retrato penetrante de la ciencia, un concetto che reúne y representa a cada speculatore del cielo galileano. Nonostante, hay que matizar este énfasis en la persona de Galileo Galilei. Hay dos obstáculos a una interpretación demasiado galileana de la vista de Rivera. Primero, se encuadra difícilmente con la galería de filósofos que Rivera representaría unos 15 años después, como, y cito otra vez a Tosi, como un grupo variopinto de magos, astrólogos y alquimistas. Y segundo, Spinoza contrasta la finura del instrumento con la apariencia del personaje, una torva figura, cito al doctor Spinoza, una torva figura de cabellos ralos, orejas largas, rostro quemado por el viento y el sol, y ropas andrajosas, pero de mirada atenta, aguda y penetrante. Quizá un campesino, un distribuidor de carne y menudillos, o un comerciante de cereales, sostiene meditabundo entre las manos macizas y hinchadas un catalejo de finísima factura, quizás tomado, prestado o incluso sustraído furtivamente del laboratorio de cualquier experimentador convencido de las recientes enseñanzas de Galileo Galilei. Parece entonces difícil asimilar la vista de Rivera a los criterios galileanos. Quisiera sugerir que la trascendencia incontestable de Galileo en la historia y historiografía de la ciencia haya distorsionado la imagen. Y esta vez, como suele suceder, la pista se descubre a través de algunos síntomas que se muestran en el cuadro mismo. Cuando Spinoza se refiere al rostro quemado por el viento y el sol del protagonista de la vista, da a entender que su fisionomía está más en armonía con la vida activa al aire libre de un cazador, por ejemplo. Papi, por su parte, habla de una fisionomía para nada intelectual y del contraste fuerte y audaz del aspecto de la persona con respecto a la función especulativa que está por desempeñar o que acaba de desempeñar. Y José Milicua añade el detalle de la nota de frivolidad contemporánea representada por el sombrero con una pluma. Estamos entonces muy lejos de la anécdota, sin duda apócrifa, sobre la caída del filósofo Tales de Mileto en un pozo después de ser llevado por una vieja mujer para ver las estrellas. No se podría decir del protagonista de la vista que se preocupa más de la filosofía y de la naturaleza en general que de lo inmediato. La descripción de la vista que hace Papi contiene una frase reveladora. Cito otra vez, maneja el instrumento como si fuese una herramienta de trabajo o incluso un arma. Estas son palabras muy significativas, que vale la pena recordar que cuando Galileo regaló su catalejo al Senado veneciano en agosto de 1609, lo presentó como un instrumento militar. De hecho, como ha sido señalado por el historiador Van Elden, durante los primeros 25 años de su existencia, el catalejo era fundamentalmente un instrumento de uso terrestre, generalmente para fines navales o militares. Fue utilizado para espiar al enemigo desde lejos o para identificar una nave cuando estaba en la distancia. Pocos astrónomos, en cambio, lo poseían, visto su precio altísimo.
En resumen, nuestro protagonista resulta tener un carácter que demuestra más afinidad con un experto militar como Niccolò Machiavelli, ves el conocido retrato hecho por Santi de Tito, que con un astrónomo. Pero si queremos deslindar el cuadro de un contexto demasiado vinculado a la figura de Galileo Galilei, ¿con qué tipo de contexto lo podemos introducir? ¿En qué tipo de contexto lo podemos introducir? De nuevo, tenemos con varios autores que nos proporcionan ciertos indicios. José Milico se refiere a un hombre de mirada inteligente, escrutadora. Spinoza, como hemos visto, apela a la mirada atenta, aguda y penetrante. Estas expresiones pertenecen al vocabolario de la Accademia dei Lincei, fundada por Federico Cesi en agosto de 1603 y reconstruida en 1610, cuyo símbolo era el lince, emblema de la visión perspicaz y aguda del investigador científico. Como hemos visto, Federico Cesi fue el destinatario de la carta que contenía un esposo de un catalejo en agosto de 1609. Además, gracias a la información proporcionada por el linceo Johannes Faber, en un pasaje de su contribución al Novae Hispania y Thesaurus, mejor conocido como el Tesoro Mexicano, cuya importancia fue señalada por Giuseppe Gabriele en el año 1940, sabemos que Cesi construyó tal instrumento óptico en Roma y lo distribuyó entre varias figuras eminentes de la capital. Sabemos también que en el mismo agosto de 1609, siempre este mismo año, Scipio Borghese recibió un catalejo enviado desde Flandes. Tenemos entonces dos indicios sobre varios catalejos que llegaron a Roma o estuvieron construidos allí mismo en el verano del año 1609, es decir, paralela pero independientemente de las actividades de Galileo en Padua, y más de 6 meses antes de la publicación del Sidereus Nuncius Galileiano en marzo de 1610. Un tercer testimonio de la existencia de investigaciones activas ópticas en el círculo de Federico Cesi, independientes y anteriores a los descubrimientos astronómicos hechos por Galileo, se encuentra en la obra del pintor más estrechamente vinculado con los miembros de la Accademia dei Lincei. Tal vez él ha diseñado el emblema de Lincei, el lince, Adam Elsheimer. Nacido en Frankfurt en 1578, Elsheimer llegó a Roma antes del fin del siglo XVI. Sin duda, la persona que jugó un rol clave para introducir al pintor a los Lincei fue su compatriota, Johann Faber, que fue testigo en la boda de Elsheimer en 1606 y posteriormente padrino de su hijo. Irene Baldriga ha caracterizado a Faber como la persona más relevante en el contexto de los Lincei en relación a los intereses artísticos y el coleccionismo, pero el médico alemán también estimuló la curiosidad de Elsheimer por el mundo natural, incluyendo la botánica y los efectos climatológicos. Elsheimer fue el primero en pintar la Vía Láctea como un despliegue denso de estrellas y en dar una representación exacta de la superficie de la Luna en su cuadro Huida para Egipto, que se ve acá, cuadro que está en München. Aunque la fecha al revés del cuadro es 1609, la influencia aparente de la obra en la Huida para Egipto de Rubens, se ve también el reflejo de la luna a la derecha, fechado en 1614, sugiere que el cuadro de Elsheimer fuese pintado antes de la salida de Rubens de Roma en octubre de 1608. Esfuerzos para fechar el cuadro de Elsheimer en base de la información astronómica que contiene han sido altamente controvertidos.
pero a pesar de eso parece razonable asociar el interés particular de Alzheimer por la óptica y los efectos ópticos con su contacto con miembros de la Academia dei Lincei, a cual se agregaría Galileo, pero después de la muerte de Alzheimer en el año 1611. Otro cuadro de Alzheimer tiene como tema la burla de Ceres. Un grabado basado en este cuadro hecho por Hendrik Gautz en 1610 está dedicado al cardenal Scipio Borghese. Como hemos visto, el mismo Scipio Borghese había recibido un catalejo el año anterior, 1609, y además de mostrar un interés por Alzheimer, el mismo Scipio Borghese coleccionaba y posiblemente ordenó lo que ha sido considerado una de las obras más tempranas de Rivera, El Mendigo. Esta desviación por las obras de Adam Alzheimer y de los Lincei para llegar a nuestro artista, José Rivera, nos ha permitido sugerir, más que establecer, la existencia de un eslabón entre las investigaciones ópticas practicadas en Roma 2 años antes de la llegada de Galileo, la implicación del pintor Adam Alzheimer en dichas actividades y el innegable interés que un pintor joven español recién llegado en el capital debía sentir por esta nueva expresión del mundo visual, sobre todo si compartía, al menos en parte, la misma red clientelar. Quiero acabar por considerar la parte derecha de la vista. Otra vez, Spinoza nos proporciona el indicio cuando se refiere a la ventana que se abre al campo que está detrás. A la izquierda es el detalle de la vista, lo que se ve por la ventana. Prácticamente una inserción paisajista a la maniera veneciana. La maniera puede ser veneciana, pero la inserción no lo es. En esta ocasión es Alessandro Tosi quien nos empuja en la dirección fructífera pues es el único que se refiere a Alzheimer en este contexto. No tendría sentido identificar la inserción con un fragmento de un cuadro de Alzheimer, porque es una alusión, no es una cita. Sin embargo, a quien hubiera podido mejor aludir Rivera en el más explícitamente visual, intitulado por fin de cuentas La Vista, de sus pinturas de los 5 sentidos, cuya apariencia física y psíquica ofrece una rara inmediatez visual y una vigorosa concreción, palabras de Spinoza otra vez, sino al miniaturista alemán que pintaba en óleos sobre cobre usando solo las pinceles más finas y cuyas obras apenas se hubieran podido ser ejecutadas sin la ayuda de otro instrumento óptico, la lupa. A la izquierda, el paisaje riveriano. En el centro, un fragmento de un cielo de Alzheimer. A la derecha, el cuadro de Alzheimer, de que lo saqué. Se ve una semejanza clamorosa entre Alzheimer y Rivera en este momento. Rubens, al recibir las noticias de la muerte de Alzheimer, comentó en enero de 1611, seguramente, tras semejante pérdida, nuestra profesión entera debe ponerse de luto. No lograremos reemplazarlo fácilmente. A mi juicio, no tenía igual en figuras pequeñas, paisajes y muchos otros temas. Estas son las palabras de Rubens. No sería extraño que Rivera hubiera querido rendir un pequeño homenaje al miniaturista Adam Alzheimer. Quiero concluir con algunos
muy breves observaciones metodológicas, aunque hayamos separado la vista de Rivera del inmediato contexto galileano para colocarlo en el campo de las investigaciones ópticas anteriores de los Lindsay, no ha sido nuestra intención negar el componente galileano en la génesis del cuadro. A fin de cuentas, aunque hayamos querido poner el énfasis en esta fase anterior al año galileano del 1611, no hay duda razonable que Rivera pintó los 5 sentidos en vísperas de su salida de la capital para Nápoles, es decir, en los años 1615-1616. Sin embargo, el método iconográfico aplicado aquí no pretende establecer o delinear identidades fijas y estables en la manera en que Erwin Panofsky o más recientemente Carlo Ginzburg lo han aplicado. Nos enfrentamos ante un caso de sobredeterminación. Es la presencia de ciertos síntomas en la vista, detectados por varios estudiosos, los que nos ha indicado la pista que nos lleva tanto a Galileo como a las prácticas ópticas anteriores a Galileo. Lo que es más, pensamos que la palabra porosidad, que hemos utilizado varias veces en esta conferencia, corresponde más a la dinámica del cuadro, un concepto capaz de jugar sobre varios niveles a la vez, permitiendo a Rivera incorporar alusiones a los desarrollos más actuales del tiempo de la creación de los 5 sentidos y al mismo tiempo, sutilmente, rendir homenaje a aquel pintor alemán quien probablemente compartía los primeros años de la experiencia romana riverana. Gracias.